Sean todos bienvenidos al noticiero del mediodía. Para entender cómo aprendemos, no basta con mirar lo que hacemos, sino lo que pensamos. Hoy, en nuestro programa, exploraremos una de las corrientes más influyentes de la psicología moderna, el cognitivismo. Este enfoque surge como respuesta al conductismo, que se centraba únicamente en la conducta observable. El cognitivismo, en cambio, pone su atención en los procesos internos de la mente, cómo percibimos, cómo pensamos, cómo recordamos y cómo resolvemos problemas. El cognitivismo cambió la psicología al recordarnos que la mente no es un vacío, sino un laboratorio activo de ideas. Según esta perspectiva, el ser humano no solo reacciona a los estímulos del ambiente, sino que interpreta, organiza y transforma la información que recibe. Autores como Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner y muchos otros demostraron que aprender implica construir activamente nuestro propio conocimiento. Las teorías cognitivas nos recuerdan que detrás de cada acción existe un proceso mental complejo y que comprenderlo es clave para mejorar la educación, la comunicación y el desarrollo humano. A continuación, hablaremos con algunos de los teóricos más importantes de esta corriente para conocer de primera mano sus aportes y su visión del aprendizaje. Bienvenidos a este espacio dedicado a las grandes figuras de la psicología. Hoy tenemos el privilegio de conversar con autores que transforman nuestra manera de entender el desarrollo humano y el aprendizaje. En primer lugar, Jean Piaget, uno de los psicólogos más influyentes. Sus investigaciones sobre el desarrollo cognitivo nos revelaron que los niños no son simples receptores de información, sino conductores activos de su conocimiento, avanzando a través de etapas que cambian la manera en la que piensan y entienden el mundo. Adelante, Piaget, seas muy bienvenido. Yo soy Jean Piaget y te puedo contar que desde mis investigaciones he llegado a la conclusión de que el niño no es un receptor pasivo de información, sino un constructor activo de su conocimiento. A lo largo del desarrollo, la mente humana progresa mediante etapas que siguen un orden universal. Primero en la etapa sensiomotora. El niño aprende a través de sus sentidos y acciones. Luego en la etapa preoperacional comienza a usar símbolos y lenguaje, aunque aún sin un pensamiento lógico completo. Más adelante, durante las operaciones concretas, desarrolla la capacidad de razonar lógicamente sobre objetos reales. Pero finalmente, en las operaciones formales, adquiere la habilidad de poner y poder pensar de manera abstracta e hipotética. Todo este proceso se basa en dos mecanismos fundamentales como lo son la asimilación y la acomodación, que permiten que el individuo adapte sus estructuras mentales al mundo que lo rodea. Mi propósito siempre ha sido mostrar que conocer no es copiar la realidad, sino transformarla mediante la actividad intelectual. También les puedo contar que en mis estudios descubrí que el juego evoluciona según el desarrollo cognitivo del niño. Primero aparece el juego de ejercicios, donde el niño repite acciones como agitar o golpear diferentes objetos por el placer de hacerlo. Luego surge el juego simbólico, el cual los niños utilizan mucho su imaginación para transformar la realidad. ¿Sabías que la caja puede ser un auto y que una muñeca puede cobrar vida? Finalmente llega el juego de reglas, donde los niños participan en actividades con normas claras, como juegos de mesa o deportes, lo que fortalece su pensamiento lógico y social. A través de estos juegos, el niño construye activamente su comprensión del mundo. Además, se debe tomar en cuenta que durante todos estos procesos se usan los esquemas y organización. Los esquemas son asociaciones de eventos e ideas que se les otorga un significado y mueven a la persona a ser como es, y cada vez se vuelven más complejos y abstractos. Los niños tienden a organizar estas estructuras de manera cognitiva. También nos acompaña Carl Rogers, uno de los principales representantes de la psicología humanista. Su enfoque centrado en la persona destacó la importancia de la aceptación, la empatía y la autenticidad en el crecimiento personal y en el aprendizaje. Rogers nos enseñó que cuando una persona se siente escuchada y comprendida, puede desarrollarse plenamente y alcanzar su verdadero potencial. Bienvenido, Rogers. Adelante. Mucho gusto, chicos. Yo soy Carl Rogers.
Durante muchos años la psicología estuvo dominada por el conductismo, ¿sabían? Esta fue una corriente que veía al ser humano casi como una máquina que responde a estímulos y también a recompensas, aunque yo te puedo reconocer que el valor de ese enfoque para comprender ciertos comportamientos, siempre sentí que dejaba de lado algo muy fundamental, como lo es la experiencia interna de la persona. Por eso desarrollé una perspectiva distinta, centrada en la subjetividad, en los sentimientos y en la tendencia natural que todos tendemos a crecer y también a actualizarnos. Es por eso que mi trabajo se enfocó en crear ambientes donde las personas pudieran desarrollarse con aceptación, empatía y autenticidad. A diferencia del conductismo, que se centra en controlar la conducta, yo creo que el verdadero cambio surge cuando la persona se siente escuchada y comprendida en lo más profundo de su ser. Esto ha sido sin duda interesante. Y ahora le damos la bienvenida a Lev Vygotsky y Jerome Brunner. Ambos transformaron la forma de entender cómo aprenden los niños, destacando el papel fundamental del entorno social, el lenguaje y la construcción activa de conocimiento. Daremos paso primero al profesor Vygotsky, cuya teoría es una de las bases más importantes de la pedagogía moderna. Adelante, profesor. Muchas gracias. En mis años de estudio llegué a la conclusión de que el aprendizaje es un proceso esencialmente social. Los niños no se desarrollan solos, sino en constante interacción con adultos y pares más competentes. Por eso, definí la zona de desarrollo próximo, como el espacio entre lo que el niño puede hacer por sí mismo y lo que puede lograr con guía, pues allí ocurre el aprendizaje significativo. También destaqué el andamiaje, el apoyo temporal que el adulto brinda y retira progresivamente a medida que el niño adquiere dominio. Además, consideré el lenguaje como una herramienta central que permite organizar el pensamiento y autorregularse. Mediante el habla social, el habla privada y su internalización, el niño desarrolla las funciones cognitivas superiores. Por ende, propuse que primero aprendemos con otro y luego interiorizamos ese aprendizaje para pensar por nosotros mismos. Y ahora damos la bienvenida a Jerome Brunner, uno de los teóricos cognitivos más influyentes del siglo XX. Su trabajo reformuló la manera en que entendemos la enseñanza y la representación del conocimiento. Adelante, profesor Brunner. Muchas gracias por darme la palabra. En mi teoría, yo creo firmemente que aprender es un proceso activo donde el niño construye conocimiento y no solo lo recibe pasivamente. Para ello, utiliza 3 modos de representación que se integran a lo largo del desarrollo: el enactivo, el icónico y el simbólico. También defiendo el andamiaje como mi predecesor, el profesor Vygotsky, ya que el apoyo ajustado del adulto según la competencia del niño es esencial. Y sostengo que cualquier contenido puede enseñarse si se estructura adecuadamente, principio que fundamenta mi propuesta del currículo en espiral, donde los conceptos se revisitan con creciente profundidad. Para finalizar esta entrevista que me has otorgado, subrayo que el aprendizaje se potencia cuando el estudiante participa activamente, explora, formula hipótesis y descubre patrones en un contexto cultural que moldea su forma de pensar y expresarse.